que yo conozco en temas vinculados a traducción. Tiene algunos defectos, es entrerriana, de Paraná, pero bueno, nadie es perfecto. Me prometió que iba a tratar de no aspirar las vocales ni tragarse las S finales, pero bueno, independientemente, fuera de eso, Marieta Gargatagli. Gracias, Jorge. Gracias por invitarme una vez más a hablar en el Club de Traductores Literarios. Tiene influencia boliviana, como pueden ver. Bueno, esta charla que yo voy a dar tiene en realidad dos enfoques que espero poder reunir al final, digamos, y que en apariencia no tienen nada que ver, digamos, pero espero poder establecer el vínculo entre ambos. Se llama Traducción y Género y es una doble reflexión sobre esta cuestión, digamos, ¿no? Empieza de un modo sorprendente. La traducción es, por definición, una actividad de signo femenino. La subordinación al autor y al texto coloca a los traductores, también a los hombres, en una postura de sumisión extrema. La invisibilidad que reclama el oficio lo sitúa en ese mismo margen de inexistencia que tuvieron las mujeres a lo largo de los siglos o que tienen todavía hoy muchas de las actividades del llamado segundo sexo. Nadie ve lo que hacen, nadie debe presentirlas ni presentirlos, digamos. Los dos rasgos, supeditación e invisibilidad, son la definición misma del género femenino. Construcción cultural, lógicamente, que nada tiene que ver con lo biológico. Las teorías feministas de la traducción, curiosamente, en mi opinión, parecen destinadas a revertir esta opacidad. Es decir, parecen destinadas a hacer hablar esta opacidad, que es la única opacidad existente en el mundo intelectual. Descontando a los negros, no sé si esta expresión se utiliza aquí porque no estoy segura, son las personas que escriben para otros, digamos. Descontando a los negros, digamos, es la máxima opacidad que existe en el mundo intelectual, y desde esta postura del feminismo, digamos, se intenta dar justamente, digamos, visibilidad a las voces femeninas, sea la de las traductoras o sea la de las autoras. Esta idea, en mi opinión, postularía desmantelar aquello fuertemente femenino que supone traducir y que no se reduce solo a la invisibilidad, digamos, para poner en su lugar una suerte de fidelidad al verdadero original que las traducciones masculinas o incluso neutras ocultarían. Es decir, hay algo en los textos femeninos que históricamente se ha ocultado y que, digamos, una traducción feminista veraz puede sacarlo a la luz. Idea sobre la que vuelvo de inmediato. La confluencia de los estudios coloniales y feministas, como pueden ser los de Gayatri y Spivak, vinculan esta noción de fidelidad tanto a las culturas nacionales, tradicionalmente subordinadas, como a las culturas femeninas. Proponen, entre otras soluciones, que las traducciones se acompañen de prólogos, notas, comentarios, intervenciones que conecten al lector con la verdad de ese texto. En rigor, en mi opinión también, no hay nada más masculino, en el peor sentido de la palabra, que pretender que en los textos exista una verdad, una sola interpretación, una sola lectura, una lectura fiel, un original dotado como tal original de prestigio, un original superior a cualquier texto, digamos, ¿no? Igualmente patriarcales, en mi opinión, y solo se me ocurren asociaciones religiosas igualmente patrísticas y reaccionarias, tengo que añadir, como por ejemplo las interpretaciones de tipo bíblico,
igualmente patriarcal, digo, me parece que es intervenir en la escritura literaria, y volveré sobre la escritura no literaria porque esa es otra cuestión, para insuflar en esa escritura literaria huellas o testimonios que trastoquen los hábitos de la lengua, tal como sucede, por ejemplo, con el género genérico castellano, que es un rasgo común a otras lenguas romances y que contiene, pero no nombra a lo femenino. Pretender que ella, una mera figura del discurso, nombra a las mujeres y que ellos no las nombra, es olvidar el carácter artificial del lenguaje, que debe ser procesado, es decir, enjuiciado, en otros escenarios que nada tengan que ver con las ficciones narrativas, poéticas, teatrales, en la que el yo nunca es verdaderamente el yo, ni el vos es el vos. Son formas del discurso, son artificios del discurso, pero no son personas reales. Esa literalidad, en mi opinión, no tiene nada que ver con lo literario, ¿no? Ni con lo femenino. No hay nada más reñido con el patriarcado y con sus certidumbres que las incertidumbres que implica una traducción. Bastaría recordar aquí todos los comentarios o las justificaciones de los traductores, hombres y mujeres, para indicar lo perdido y derrotados que están frente a las palabras. Palabras que les pertenecen a medias y que si están bien nadie les va a atribuir, porque si están bien, digamos, le pertenecerán al autor, a otro que los despoja y casi siempre los desconoce. Es decir, desde este punto de vista, digamos, el énfasis que se hace en una forma de género, digamos, de traducción, choca, en mi opinión, sobre el carácter, por un lado, ficticio del lenguaje y ficticio, a su vez, de los textos literarios, digamos. Es decir, es darle, digamos, de alguna manera una interpretación tan falaz como cualquier otra de las históricas interpretaciones que han obligado, digamos, o nos han obligado a leer de determinada manera. Yo creo que eso tiene un poco que ver con las teorías revolucionarias, a las que personalmente me inscribo en general, digamos. Voy a poner un ejemplo sobre esto que tiene que ver con una retraducción de un clásico, se podría decir, del feminismo, que es Un cuarto propio de Virginia Woolf, que fue traducido por Borges, como todo el mundo sabe, o por su madre, en 1936, del cual existe una traducción, voy a citar la editorial porque, por una razón que ahora mencionaré, de Seis Barral, en 1967, y del que existe ahora una traducción reciente, relativamente reciente, que es de una persona llamada María Milagros Rivera Carretas, del 2003, y que es una versión que justamente se plantea explícitamente sacar a la luz la feminidad que las traducciones anteriores no contenían. Tengo que decir lo siguiente porque el enfoque que le doy a esta lectura, digamos, que supongo que podemos discutir. Yo he leído este texto varias veces, siempre la traducción de Borges, por curiosidad, por placer en algún momento de mi vida, por razones de estudio en otros momentos de mi vida, por la relación que se establece con esa otra traducción que yo llamo de Seis Barral, que es verdaderamente un prodigio extraordinario de copia. Es decir, es una traducción en la que no coincide ninguna palabra, lo cual lleva a pensar muy rápidamente que se trata de un ejercicio de sinonimia y no de una traducción. Cotejado con el original hay pequeños, digamos, cotejos de esa traductora del original, pero realmente el texto es nombrar palabras que Borges no nombra, digamos, ¿no? Llegan a tal extremo que en un momento se de cavar y sacan a la luz una palabra realmente rarísima que es zapapico, digamos, ¿no? Que yo la busqué en el diccionario, existe, pero digamos, es claramente un trabajo hecho con un diccionario de sinónimos. No tengo la prueba de esto, es muy difícil de tener la prueba, pero la corrobora el hecho que la persona que firma esta traducción nunca más tradujo nada. Y no tradujo nunca nada. Y es muy raro que alguien que haya traducido ese libro, que es muy difícil, digamos, pero es tan intenso, es decir, traducir
realmente la mejor escritora del siglo XX, nunca más, ni antes ni después, haya traducido nada, ¿no? Es decir, que estamos frente a un fenómeno muy curioso, digamos, que, en fin, del que yo no me he ocupado y a lo mejor alguien se ocupe, digamos, ¿no? La tercera traducción, como decía, es una traducción esencialmente feminista, y está hecha pensando en cómo vamos a nombrar cada vez que se pueda, digamos, a las mujeres. Voy a dar un ejemplo de aquello que yo objeto de este tipo de traducciones, digamos. Dice Borges: Londres era como un taller, Londres era como una máquina. A todos nos lanzaban para atrás y para adelante sobre ese fondo liso para que compusiéramos un dibujo. Borges siempre es muy literal, Borges o su madre, no sabemos quién traducía en realidad, pero digamos es muy literal, es decir, uno va a ver el texto en inglés y realmente casi dice lo mismo, digamos, ¿no? Dice la traducción de Seix Barral, digamos: Londres era como un taller, Londres era como una máquina. A todos nos empujaban, donde antes decían lanzaban, ahora dice empujaban, hacia adelante y hacia atrás, sobre esa base lisa, para formar un dibujo. Y dice la tercera traducción: Londres parecía un taller, Londres parecía una máquina. La gente nos veíamos lanzada hacia adelante y hacia atrás, hasta hacer un dibujo sobre un feo soporte. Bueno, al final hay una interpretación un poco salida de no sé dónde, pero lo que me interesa subrayar es: la gente nos veíamos lanzada. Es decir, para introducir aquí un femenino y eliminar la neutralidad de todos, el pronombre, digamos, que incluye hombres y mujeres, aparece este sustantivo que es feísimo, que tiene un valor despectivo en castellano. No sé si eran demasiado exigentes en mi hogar, pero bueno, entrerrianos, pero no pronunciábamos las S, pero se hablaba bien. Bueno, entonces, si esto obliga a una incorrección en castellano, la gente lleva el verbo en singular, porque es un sustantivo singular. Por lo tanto, no es la gente nos veíamos, sino la gente se veía lanzada. El participio, tal como está aquí, debería haber sido lanzados, digamos, pero como ha puesto la gente, se queda con el singular, lo cual es toda una cosa horrorosa. Exacto. Entonces, aquí nos encontramos con una disyuntiva, es decir, no creo que haya libro de los que yo he leído en mi vida que me haya demostrado más fervientemente la historia de las mujeres. No creo que haya libro que me haya demostrado hasta qué punto estuvimos excluidas como mujeres de la cultura, de las bibliotecas, de las universidades, me refiero a la historia, y de la economía, digamos, que nos hubiera permitido a muchas quizás ser autosuficientes y poder ejercer o dedicarse a lo largo de la historia, no hablo de mí, digamos, a actividades de tipo intelectual. Este es el libro donde se termina diciendo, donde Virginia Woolf termina diciendo algo así como que bien le vendría a todas las mujeres las 500 libras con las que poder mantenerse, ¿no? Es decir, no creo que haya libro que despierte tantas reflexiones sobre la condición femenina que he leído en la traducción de Borges, porque yo no lo leí en el original. Quiere decir que esa traducción ya contenía todas esas revelaciones sin necesidad de forzar horrorosamente la lengua, que nos lleva a la conclusión equivocada de que en realidad, leyéndolo, Virginia Woolf escribió horrible, que sería lo peor que puede ocurrir con un escritor de esta magnitud, digamos, ¿no? Entonces, no es que estoy así que de un modo, quizás con un ejemplo un poco exagerado de lo que se podría proponer, pero creo que no es tan exagerado en cuanto a la intención. Es decir, la traducción, y me refiero estrictamente a la palabra literaria, digamos, no es una representación exacta del mundo. Es decir, es una ficción sobre el mundo en la que nosotros, de un modo conjetural, nos representamos y nos sentimos identificados, pero jamás de un modo literal. Por lo tanto, mientras la lengua sea la que tenemos y no cambie, a lo mejor dentro de 5 siglos se pueden decir otras cosas. Pero hoy, leído tal como en mi caso yo lo leí en una traducción, vamos a decir, masculina, nada me fue retaseado, ni eliminado, ni prohibido, me enteré de todo, es decir, al contrario, un libro
que todos recordamos con muchísima intensidad, digamos, ¿no? Hay otros ejercicios de este tipo que en cambio a mí personalmente me parecen interesantes, como por ejemplo las traducciones bíblicas. Hay dos versiones en femenino de la Biblia, una en inglés y una en alemán. Yo no las he leído en reseñas periodísticas, pero en cambio ese escenario a mí me parece maravilloso. Es decir, ella creó los cielos y la tierra, su versión me parece fascinante, absolutamente. Entonces, al parecer hay una norteamericana bastante antigua y una reciente de hace pocos años alemana. Es decir, donde se cambia el género de Dios, digamos, me parece un cambio enriquecedor, como mínimo para poder pensar las cosas. Pero cambiar me parece literario de manera absoluta. A mí personalmente me gusta mucho la traducción, digamos, como reflexión, como escenario, y yo creo que lo que siempre me gustó es su inmensa feminidad invisible, es decir, todo esto que tiene el femenino, digamos, de escritura de segundo grado, que es la definición de Genet. Y lo que más me ha gustado siempre de la traducción, de lo que yo no entiendo, es la imposibilidad de ser fiel. Y al mismo tiempo el poco interés que tiene ser fiel. Es decir, la fidelidad no conduce a nada, en este caso y quizás en otros tampoco. Pero el énfasis actual que hay en este concepto, que es universal, es un universal de la traducción, de esta cosa, palabra horrorosa, que se usa ahora de la traductología. Esa palabra horrorosa es un universal, es decir, como siempre hubiéramos tenido confianza en la fidelidad, y esto es históricamente falso, digamos. El énfasis actual en este concepto, más allá de estas reflexiones que estoy haciendo sobre el género, parecen querer desmentir aquello que la traducción tuvo de útil y de maravilloso, que es la infidelidad creadora. La infidelidad creadora, si la posibilidad de trastornarlo todo a partir de leer mal, digamos, forzar el original para crear una cosa nueva, interpretar bien, mal, digamos, lo que Juan Ramón Jiménez describió con estas palabras, digamos, y a mí me encantan. La traducción siempre es un robo. Y ahí está, digamos, de algún modo contenido todo lo que históricamente ha sido la traducción. Estoy hablando, evidentemente, a lo largo de los siglos, ¿no? Porque ahí en estas observaciones, que son muy interesantes de leer, yo no reniego en absoluto de la teoría, ¿no? Cuestiones no solamente que afectan la cuestión del género, que afectan también lo que hoy se llaman los discursos postcoloniales, ¿no? Un poco la impresión que hemos descubierto lo postcolonial en 1960, con el postcolonialismo, digamos, ¿no? Y esto es desconocer que en realidad nuestra tradición literaria más sólida, me estoy refiriendo a Occidente, es el resultado de una inmensa traducción de la alteridad más absoluta, es decir, los cuentos, digamos, el repertorio de cuentos europeos, occidentales, procede a través de un cruce muy complejo de traducciones del sánscrito, de la India, si fueron pasando, digamos, de lengua en lengua hasta llegar a convertirse en un cuento italiano, ¿no? Es decir, pensar que la traducción de la extranjeridad absoluta empezó ahora es un disparate. Y esas traducciones siempre fueron acomodando esos originales, digamos, o lo que fuera que consideraran el original, a la tradición de la lengua que estaba recibiendo ese texto, ¿no? Y esto no empezó ahora, al contrario, esta es nuestra tradición. Nuestra tradición es robar cositas de aquí por allá y ir construyendo nuestra propia literatura, ¿no? Bien, si el latrocinio, digamos, siguiendo a Ramón Jiménez, sería la condición estética de la traducción, me gusta pensar que es porque arrastra algo del no lugar que tenemos las mujeres en la realidad y en la superficie de los textos. Ese no lugar se resolverá fuera de la literatura, en otro momento, en otro siglo, pero el momento actual es lo que hay, digamos, y es de donde nosotros emergemos y en donde, en cierto modo, también disfrutamos de la literatura, ¿no? Y con esto, digamos, voy a cerrar esta parte donde analizo las cosas desde un ángulo y voy a pasar al otro. Pero quiero enfatizar una cosa que también a veces queda oscura en los discursos sobre la
visibilidad o invisibilidad histórica de las mujeres, que es el hecho de que yo pretendo que sean visibles en la vida real, digamos, como ahora veremos en lo siguiente. Pero no me parece que sea correcto imaginar hipótesis que son falsas en el desarrollo histórico. Es decir, una de las énfasis mayores que se hacen es el hecho de, por ejemplo, las mujeres no hemos tenido acceso a nuestra propia historia, digamos, porque es una historia contada por los hombres, y eso es absurdo. Es decir, todo lo que nosotros sabemos sobre la sensibilidad femenina, sobre el placer femenino, sobre la sensualidad, sobre la belleza, sobre todo lo que tiene que ver con nosotros, que no es una transmisión directa, porque los seres humanos, afortunadamente, no solo tenemos la información que nos dan nuestros padres y amigos contemporáneos, tenemos la información que nos dan los siglos. Esa información, digamos, alrededor de las cuales uno puede moldear su propia sensibilidad, la hemos conocido a través de los hombres. Es decir, yo he leído escritores hombres, he escuchado música de hombres, digamos, y he formado mi sensibilidad a partir de eso. Es decir, este es, digamos, nuestro itinerario, nuestro camino. El futuro será otra cosa, digamos. El futuro será cuando todas podamos ser Virginia Woolf. Realmente. Esta es mi opinión. Si no lo somos, no lo somos, digamos. Pero no podemos forzar la lengua para que podamos serlo, digamos, ¿no? El otro enfoque que tiene el concepto de traducción y género tiene que ver con algo bastante diferente, digamos. Es decir, poner a los hombres y a las mujeres en el mismo lugar antropológico, simbólico, y decir la traducción es femenina, no quiere decir que en el terreno de la vida profesional ocupemos los mismos lugares. Cuando proyectamos esta similitud sobre la realidad, hay diferencias que aparecen casi inmediatamente, digamos, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista, digamos, de la jerarquía de la profesión, la élite, la crème de nuestra profesión, son los traductores internacionales, es decir, quienes ganan más. Creo yo, no sé alguien que gane más, pero me parece que son los traductores internacionales, de los organismos internacionales. Estaba pensando a qué te referías con traductores. No, me acortaba un poco la frase, de los organismos internacionales. En el momento en que se crean, digamos, a partir de 1945, que se crean las Naciones Unidas y los organismos colaterales, se produce una suerte de milagro, y es que se designan a los traductores y a sus equipos de trabajo, se les da el mismo lugar profesional que todos los expertos de los organismos internacionales. Es decir, a diferencia de esta especie de collage que conocemos nosotros en la vida real, en que una cosa son, digamos, un mundo de autorías fuertes, que es la de escritores, ensayistas, filósofos, etc. Y un segundo mundo, digamos, ligeramente en un escalón inferior, ¿no?, de traductores. No, las Naciones Unidas se puso a todos al mismo nivel, todos eran profesionales. Eso lógicamente atrajo, en el caso del Departamento de Español, sección de Español, atrajo un número considerable de, digamos, de profesionales hombres. Es decir, en sus comienzos y durante muchísimos años, el 99%, casi diríamos, de los intérpretes y traductores de Naciones Unidas eran hombres. Había ahí una especie de desnivel, era que, no sé si se sigue practicando hoy en día, pero se decía todavía hasta hace poco, los traductores digamos, de la ONU o de la OMC o de las organizaciones plurales dictan, no escriben ellos. Eran tan profesionales que se consideraba que, un poco a la manera medieval, que había una especie de esclavo que llamado, ¿cómo se llamaba? Un escriba, digamos, ¿no? El traductor no traduce él, sino que dicta. Y quien pasa eso a máquina es una secretaria. Las secretarias estaban englobadas en estas tarifas inmensas, que abarcaban traslados internacionales, es decir, un poco a la manera de embajadores, ¿no? Era una suerte de embajadores de las lenguas, de los 5 idiomas oficiales de las Naciones Unidas, digamos. Ese es este mundo ideal, el chino, ruso, español, inglés, francés. Ese mundo ideal ha ido cambiando.
A medida que ese mundo ideal ha ido cambiando, la profesión se ha ido feminizando. Es decir, hoy en día hay pocos puestos estables, la mayor parte del trabajo se da de manera freelance a muchos países del mundo y ahí, digamos, no hay diferencias en cuanto a salarios ni en cuanto a actividades, cada uno se lo entrega las traducciones como puede, digamos, con secretario o sin secretaria, me refiero a eso. Pero de hecho, digamos, la relación que se produce siempre cuando hay degradación laboral, degradación económica, hay feminización de la profesión. Está pasada en todas las profesiones. Y en esta también. Es decir, hoy en día se cobra menos y a su vez tampoco hay esos grandes honorarios del pasado, digamos, y vivir en Nueva York con un sueldo que podría parecer importante de 5 o 6 mil dólares o 7 mil, pagando 5 mil dólares de alquiler, deja de ser importante, digamos. Es decir, que en su conjunto, sin hacer una especie de diagnóstico muy preciso el que estoy haciendo, en su conjunto, digamos, ese origen fastuoso, de algún modo ha ido modificándose, cambiando, adaptándose a las circunstancias de limitaciones económicas, incluso que tienen las Naciones Unidas, que a veces no logra cobrar lo que tendrían que pagar los países, digamos, ¿no? Y por lo tanto tiene que reducir, hacer rebajas, digamos. Un esquema parecido, aunque también no tan bien pagado, pero bien pagado también, digamos, es el que se aplica en la Unión Europea, digamos, ¿no? Donde hay, digamos, progresivamente hay 3 lenguas que son inglés, francés y alemán con mucho personal, y después las otras lenguas con menos, entre ellas el castellano, digamos, ¿no? Pero en ese esquema de especie de crème de la crème que estoy explicando, digamos, donde uno no ve estas diferencias de salario, ni sí aparece, digamos, otras diferencias. Por ejemplo, cuando se arman los equipos, el jefe es hombre, las traductoras que hoy hay son mujeres, digamos. Pero es muy frecuente que el jefe siga siendo hombre, ¿no? Así que se va repitiendo unos esquemas que nosotros conocemos. Y esto ocurre en el escenario privilegiado del mundo de la traducción, que es el de la traducción internacional y de la interpretación, digamos, donde secundariamente pueden pasar, no sé si lo mismo, cosas parecidas, digamos. En el resto del trabajo, podríamos pensar, digamos, que hay una igualdad, es decir, que todos ganamos y trabajamos lo mismo, ¿no? En principio sí. Esto no, yo diría que no, digamos, por 2 razones, pero antes de analizar si ganamos y trabajamos lo mismo, lo que es curioso es que cuando la profesión adquiere visibilidad, por ejemplo, voy a mencionar a Jorge sin molestarlo, pero cuando hay una actividad, digamos, de tipo mostrar actividades relacionadas con la traducción, en un porcentaje muy elevado, los que hablan son hombres. Excepcionalmente vas a invitar ahora a 2 mujeres. Hemos invitado muchas más que 2 mujeres a lo largo del tiempo, Marieta. No, pero digamos, estoy haciendo este broma. No, pero en general hay una visibilidad de la profesión, digamos, en los premios, por ejemplo, quienes ganan los premios, quienes aparecen en lugares destacados de la actividad. En esos lugares también se muestra la visibilidad, digamos, y la invisibilidad de lo femenino. Pero en cuanto a ganar lo mismo, hay 2 razones por las cuales no ganamos lo mismo. Y, digamos, en la medida que es un trabajo freelance, en el caso de la mujer se intervienen otros aspectos que son los aspectos domésticos. El trabajo freelance se hace en la casa. Por lo tanto, la productividad femenina en la casa es muy inferior a la masculina. Pero la mujer atiende, en parte por su concepción, digamos, su historia, pero en parte porque somos así. Es decir, nosotros atendemos el teléfono, miramos lo que hay en la heladera, cocinamos algo para que quede para la noche, planchamos, pero bueno, ponemos la lavadora o lavar ropa, es decir, hacemos una serie de actividades que interrumpen nuestro trabajo. Tenemos esa constancia que yo he visto con admiración en amigos míos que son freelance, digamos. Y la segunda cosa es que no estoy muy segura que en la medida que se negocie un contrato, no que haya una tarifa establecida a la que haya que ceñirse,
cobremos lo mismo, porque no somos igualmente capaces de negociar contratos que un hombre. O no lo somos siempre, digamos. Es decir, que por una serie de razones, es decir, aunque hoy en día en lo que sería el llano de la profesión ocupamos los mismos lugares, y dirían que hay muchas más mujeres que hombres traduciendo, sigue habiendo estas diferencias, digamos. Es decir, de productividad y estoy muy segura que de ganancias, digamos. Es decir, por lo menos en mi experiencia de España, que es la que yo conozco, no sé aquí. Es decir, un traductor hombre siempre ha ganado mucho más que una traductora mujer. No por culpa ni de la sociedad ni del hombre, por culpa incluso muchas veces de nosotras mismas, que pactamos soluciones o hacemos cosas, perdemos el tiempo hablando con las amigas cuando tendríamos que estar trabajando. Entonces, esto nos lleva a un segundo escenario, digamos, que tiene que ver con la traducción y el género, que es muy distinto del anterior, y que nos, digamos, nos proyecta sobre la realidad misma, digamos, sobre la actividad que se realiza evidentemente desde un enfoque sociológico, digamos, ¿no? Es decir, estoy ya adelantando lo que he ido diciendo. Esto lo que, digamos, presenta, así como nosotros podemos reflexionar sobre la primera parte, digamos, y tomar partido, y decir, no, mira, yo igualmente, a pesar de lo que vos decís, yo estoy a favor de hacer esto y lo otro. Esto otro, digamos, nos coloca, digamos, como profesionales en un contexto muchísimo más amplio, es decir, tiene que ver con las asociaciones profesionales, es decir, con organizarse, con, digamos, buscar la unidad, digamos, de pedir tarifas más o menos homogéneas, o buscar la manera, o de cambiar personalmente si es necesario. Es decir, yo he negociado contratos a través de emails, no haciéndolo yo, sino un hombre, porque era mucho más eficaz, por ejemplo. Lo cual a mí me parece terrible, pero es verdad. Yo nunca hubiera dicho esas cosas que me hacían escribir a mí, y yo firmaba. Y yo conseguía así el doble de tarifa, por ejemplo. Si yo lo tengo eso experimentado en carne propia. Es decir, entonces todo esto no tiene que ver exactamente con, digamos, con el signo de los tiempos, sino tiene que ver con, bueno, las figuraciones de lo femenino y cómo las sobrellevamos, digamos, ¿no? Individualmente o colectivamente. Yo entiendo, y digamos, este sería mi vínculo entre las dos cosas, que uno irremediablemente es algo, hombre o mujer, digamos, o, bueno, excepcionalmente transexual, que es una condición existente, pero digamos, genéricamente es hombre o mujer. Y que se puede modificar esa condición de muchas formas, digamos, pero con ciertos límites. Es decir, yo considero que laboralmente hay algo que nos supera un poco, digamos, y textualmente hay algo que nos supera mucho más, que es que la lengua es la lengua, es decir, la lengua es inmodificable. No es inmodificable en el terreno de lo referencial. Yo estoy muy a favor que se digan los niños y las niñas, los alumnos y las alumnas, los ciudadanos y las ciudadanas. Es decir, no en vano en los discursos protocolarios de toda la vida siempre se dijo señores y señoras, que yo recuerde. Es decir, perfectamente se puede ampliar hasta el infinito la posibilidad de nombrar todo tipo de, digamos, duplicados genéricos, digamos, ¿no? No veo que haya ningún problema. Eso es un escenario, digamos, diferente del escenario propiamente dicho de la escritura, ¿no? En el escenario de la escritura, como mujeres, en mi opinión, digamos, hay algo compartido, hay algo heredado, hay algo que yo diría maravilloso, que yo personalmente no sé si tengo ganas de que ese cambio se modifique. Yo creo que lo que es bueno para mí es igualmente bueno para un hombre, digamos, ¿no? Lo que sí nosotros podemos modificar es no la escritura, digamos, pero la forma de leer, digamos. Yo sí que puedo leer como mujer y abarcar espacios, digamos, de conocimiento que antes de algún modo no los tenía incorporados. Ir cambiando mis formas o lo que estoy en condiciones de atrapar en un texto si leo como mujer. Hace poco, y con esto quiero reunir las dos cosas, aunque no sé si hasta qué punto será lógico lo que voy a hacer, pero me parece que lo voy a hacer. Se descubrió un manuscrito de Góngora en España.
Es muy curioso, un manuscrito que hasta ahora nadie había encontrado, del siglo XVI, tiene 10 hojas, es un autógrafo, es decir, su puño y letra, y es una especie de, digamos, denuncia que le hace de un inquisidor de Córdoba, de su ciudad donde vivía. Acusa a este inquisidor de tener relaciones con una mujer que, no sé cómo se llamaba el inquisidor, la señora se llamaba María, no la tengo. Bueno, y dice lo siguiente, hay un fragmento que los periódicos, los diarios han publicado, pero María de algo se llamaba. Entonces, Góngora. Dice lo siguiente, que había oído decir a Álvaro de Vargas, pájaro que fue del dicho inquisidor, que la dicha doña María era su amiga y entraba y salía en su casa muy ordinario, y la tenía 20 y 30 días en un aposento alto que llaman de la torre, donde la entraban por una escalera falsa que está en la principal que sube a su cuarto, y que para tener correspondencia a su aposento hizo romper, a costa del rey, la muralla de 9 pies en ancho, y el dicho Vargas, ese es el paje, la vio abrir y trabajar en ella como ahora se puede ver por vista de ojos, es decir, como ahora la estamos viendo. Y por cuando el dicho inquisidor dormía con la susodicha doña María, es decir, la prueba de que lo veía, que dormía, lo echaba él de ver en 4 o 6 camisas que había él mudado la noche y que estaban tendidas a la mañana en el terrado para enjuagarlas del sudor, donde hallaba en las delanteras de las dichas camisas las inmundicias y suciedades ordinarias de semejantes actos. Entonces, a partir de aquí, uno, digamos, puede leer esto de muchas maneras. Ahora, justamente yo me refería a esto, leer como mujer. Leer como mujer, ¿qué significa? Bueno, situar a Góngora como una vieja chusma, claramente. Situar una vez como una vieja chusma, digamos, relacionarlo con una representación de esta oralidad chusma, digamos, que hay en la literatura española, que hay en un texto del siglo XV que se llama El Corbacho, su autor es el arcipreste de Talavera, donde hace una reproducción muy exacta de la oralidad femenina mientras habla de una mujer mientras habla con sus vecinas, que está de algún modo repetida o reproducida en La Celestina, en un parlamento de Areusa, que es una de las prostitutas de La Celestina, donde explica, digamos, cuál es la vida de la mujer que ella como prostituta no quiere tener, que es la vida, es decir, las señoras, que ella nunca va a ser, y las criadas, que ella tampoco quiere ser. Y ella quiere ser, como dice, una mujer libre. Es un texto tan extraordinario que uno queda absolutamente persuadido de que lo mejor que te podía pasar en el siglo XV es ser prostituta, no hay ninguna duda. Entonces, en ambos casos, lo más extraordinario es la representación de la oralidad femenina. Es muy difícil reproducir la oralidad femenina, masculina de un niño o de un perro, es decir, imposible. Es muy complicado, todo el mundo lo sabe, esto literariamente. ¿Cómo alcanzan esa maestría en el siglo XV? No lo sé. Pero evidentemente, siendo como mujer, yo coloco a Góngora en un escenario en el que no está colocado, en los artículos de periódico y en general en el que no está colocado, digamos, en la tradición literaria, vamos a decir, masculina. Es decir, ahí hay un lugar, digamos, de intermediación, de mediación extraña con la realidad, realidad a que él no tiene acceso del todo, porque Góngora era judío. ¿Qué hacía denunciando a un inquisidor? Lo ignoro. Pero evidentemente algo estaba haciendo en su defensa, digamos, ¿no? Entonces, no importa ahora esa su condición, que es una condición, digamos, que comparte con la mayor parte de los escritores españoles, grandes escritores, digamos, ¿no? Sino ese lugar de mediación oculta, de intermediación, digamos, a donde lo ha llevado de algún modo la realidad, ¿no? Es decir, donde no sabemos qué está haciendo. Entonces, en esa oscuridad, en ese secreto, yo creo que se basa mucho de lo que nosotros tenemos como poder, en lo que nos sostenemos, digamos, nuestra especie
bella e intimidad secreta. Y yo creo que la traducción contiene eso y es lo que hace que sea tan maravilloso. Nada más. Bueno, son muchas cosas y muchas cosas diferentes. Antes de empezar yo voy a hacer alguna pregunta como para abrir el fuego, luego la palabra la tienen ustedes, como de costumbre esperen a recibir el micrófono porque se tiene que grabar lo que pregunten, si no en la grabación no se registra. Te hago una pregunta que más que una pregunta es casi una afirmación. ¿No estás generalizando mucho? ¿En qué sentido? Que digamos, en cierto sentido, cuando yo escuchaba la repartición de papeles y todo lo demás, digamos, el mundo del trabajo, la mayor parte de las cosas que dijiste no solamente son ciertas, sino que si uno analiza en forma sistemática cualquier tipo de actividad humana, uno va a encontrar que hay tienen una forma piramidal en donde todas las distintas capas inferiores de la pirámide corresponden a la mujer y las capas superiores corresponden a los hombres por distintos funcionamientos. Es muy simple, basta ver cómo funciona el CONICET y cómo está constituido el CONICET y los científicos que lo integran, y uno va a ver que la base es enormemente grande en términos de las mujeres que trabajan dentro del CONICET, y a medida que se va afinando la pirámide, los puestos jerárquicos suelen tener los hombres y todo lo demás. Pero, por ejemplo, en una actividad como la traducción, yo tengo la sensación de que es abrumadora la cantidad de mujeres traductoras respecto de la cantidad de hombres traductores, sobre todo teniendo en cuenta que la traducción es algo que en casi todas partes se paga tan mal y vuelve muy difícil entonces la supervivencia. Con esto, ¿qué quiero decir? Que en líneas generales, un poco por lo que vos comentabas, pero un poco también por cómo funcionan este tipo de cosas, si alguien tiene que, entre comillas, ser quien mantenga la familia, etcétera, etcétera, no puede vivir de la traducción, tiene que hacer alguna otra cosa más, etcétera. Y entonces hay que tener un tiempo ocioso o inventar un tiempo ocioso o como quiera llamarlo, que generalmente se le suele hacer corresponder a las mujeres. Pero, por ejemplo, el grueso de los traductores, tengo la sensación de que son mujeres. Bueno, basta ver la composición de esta reunión del club. Somos 3 hombres y todo el resto son todas mujeres. Y, digamos, no es una cuestión del día de hoy, es una cuestión de todos los días. Me imagino que ustedes también, quienes sean estudiantes de la carrera o quienes estén en alguna relación con la carrera, encontrarán que esa misma cuestión funciona. Yo estudié letras con ella, por ejemplo, y los varones éramos un 10%, el 90% eran chicas. Quiero decir, esa parte se cumple. Ahora, se cumple la otra parte, digamos, las tarifas. Quizás en España no sean iguales, pero acá en Argentina no le pagan más a los hombres que a las mujeres. No. Voy a decir varias cosas. Una, las mujeres ganan... Perdón, ¿por qué me mirás así? Fieramente. Y no sé las estadísticas de la Argentina. En España las mujeres ganan, según el Instituto Nacional de Estadística, 1/4 menos que los hombres, todas. Situación de flagrante injusticia, digamos, que algún día se habrá de enmendar. Y la forma de enmendarla en parte está en nuestras manos. Ahora, yo me considero muy incapaz de modificar a veces mi propia economía, es decir, lo confieso. Es decir, no tengo los instrumentos, nací mujer, digamos, y no tengo los instrumentos, es decir, prefiero perder el tiempo aprendiendo a lavar ropa que terminando el trabajo, es decir, es una especie de condición femenina básica, qué sé yo. Por lo tanto, yo estoy segura que sí que ganamos, pero la productividad es lo que el tiempo que uno destina a ganar plata, digamos, a lo mejor trabajas 10 horas, pero la productividad es de 5. Es decir... Perdón, ¿ustedes piensan lo mismo? Perdón que te interrumpa antes de que digas varias cosas, porque realmente me asombra esa idea. Pero yo no le estoy echando la culpa a los hombres de esto. No, yo sé que no. Yo digo que es así, es decir, que hay una parte de eso que ganamos menos que se distribuye entre que tenemos menos productividad, perdemos muchísimo más el tiempo,
En general a las mujeres no les gustan los cargos jerárquicos, yo creo que voy a pensar eso. Algunas que les gustan los ocupan, pero hay muchas que no tienen ningún interés en tener un cargo jerárquico. Han descubierto la pólvora, tener un cargo jerárquico es una porquería. ¿Esto se graba? No solamente saludar que está siendo filmada, no solamente grabada. Pero que sí, en serio, es decir, hay muchas razones por las cuales las mujeres ocupan este lugar más modesto, pero hay una gran parte porque además quieren ocupar ese lugar así. Por lo menos hay muchas que quieren eso. Hay una cosa interesante que no tiene que ver, digamos, estrictamente con nuestra cultura, pero nuestra cultura en este sentido, me refiero a la cultura castellana en un sentido muy amplio, muy peculiar, digamos. Pero hay un trabajo que lamento no recordar la autora, es un trabajo que se llama Traduire Question de Femmes, digamos, y donde analiza en la cultura francesa de qué manera filósofos, científicos, etcétera, eran hombres y cómo la gran tradición traductora de esos textos fue de mujeres, ¿no? Nosotros no tenemos esa bipartición porque no hemos tenido grandes filósofos ni grandes científicos, es decir, no tenemos grandes aparatos de pensamiento. Y no se da esa división, pero estoy segura que se da en inglés y se da en alemán también, es decir, hay una distribución del trabajo, digamos, así, y que, bueno, y sí que las mujeres hoy ocupan un amplio espacio en la traducción, pero bueno. No further question. Vamos entonces a abrir el juego. Y no sé, vos estabas levantando la mano. Creo que la pregunta se respondió sola, porque el hecho de que las tarifas sean tan bajas, ¿qué hombre las aceptaría? Y si las aceptara, ¿no las pelearía para que fueran más altas? Bueno, sería un back office el nuestro, un hacer atrás por lo que nos paguen. Lo que pasa es que normalmente, digamos, uno discute las tarifas, las discute hasta un determinado nivel. A veces la gente tiene necesidades que le impiden discutir las cosas como para llegar a donde uno quiere llegar, y se acepta un trabajo en búsqueda de otra cosa, o para, en la gente muy joven, por ejemplo, para copiar algún tipo de currículum, etcétera, etcétera, y después se discute ya de otra manera. Okay. Si no se discute de otra manera, entonces se comete un error enorme. Pero esas tarifas que se asumen como bajas, también muestran el grado de sumisión de la mujer al decir, bueno, sí, son así. Bueno, estamos hablando de una sumisión de género, histórica. Mira, yo no lo plantearía como un problema estrictamente femenino. Te voy a dar un ejemplo muy simple. Una editorial como Losada, acá en la Argentina, hace que sus traductores tengan que ceder los derechos por escrito y firmado. Y normalmente eso contradice la ley existente. Más allá de que contradiga la ley existente, si vos te quejás, el trabajo no te lo dan. Hay quien no acepta, pero siempre hay alguien que necesita la plata y acepta. Y por otro lado, Losada tiene como coartada que le paga a los traductores mucho más que las editoriales correctas. ¿Es cierto? Es cierto. Entonces, hay gente que dice, sí, bueno, yo cedo para siempre mi traducción. Podría discutirse y podría legalmente no cederla, en un juicio lo ganaría el traductor. Pero digamos que el traductor acepta eso porque le van a pagar más plata. Y entonces ahí, ¿cuál es la cuestión? Quiero decir, yo no creo que tenga que ver estrictamente, y acá diciendo con Marieta, la condición masculina o femenina respecto de ese aspecto de la cuestión, que te paguen poco. Yo diría que los traductores en líneas generales somos todos unos carneros, y aparte no solamente que somos unos carneros, sino que cada cual cuida su cuintita, y todo está muy bien y es fantástico mientras tenemos una especie de congreso, encuentro, o incluso el club de traductores, donde todos podemos pavonearnos un poco o ser relativamente elegantes, pero llegado el caso, cuando viene la cuestión de la plata y todo lo demás,
la gente oculta mucho realmente cuánto gana, la gente oculta la cantidad de indecencias que hace para manejar un trabajo, la gente oculta un montón de otras cuestiones más. Entonces vos te quedás con la sensación un poco curiosa de que esto no tiene que ver estrictamente con las mujeres, tiene que ver con digamos, la condición humana. ¿Y por qué se da esa mayoría abrumadora de mujeres? Es muy simple, mirá, vuelvo a un ejemplo personal. Cuando yo terminé de estudiar letras, tenía como alternativa la docencia secundaria, la docencia universitaria, la investigación. En la época en la que yo terminé de estudiar esas cuestiones, haciendo cualquiera de esas tres cosas no mantenía una familia, por lo tanto me dediqué a otra cosa. Entonces, digamos, no tenía la suerte de casarme con una médica o con una ingeniera que me pudiera mantener, mientras yo manejaba mi berretín. ¿Soy claro? Sí. ¿Quién más? ¿Designamos voluntarios? Pero a lo mejor esto, digamos, la situación del mundo editorial en Argentina ha cambiado mucho últimamente. A lo mejor es llegar el momento de reclamar más firmemente derechos y deberes. Bueno, es que yo creo que hay un poco más de conciencia, o sea, tienen más conciencia y más clara la conciencia los que te están cagando, como tenés más claramente la conciencia de que te están cagando. Las dos conciencias están muy claras en este punto. Sí. Y por otro lado tengo la sensación también de que la gente, poquito a poco, y hablo también de los editores, desde que existe el club algún tipo de diferenciación vimos, se dieron cuenta de que hay leyes que por ahí no conocían, y no era mala fe, sino simplemente el comportamiento consuetudinario lo llevaba a actuar de una determinada forma sin saber que estaban violando la ley. Por ejemplo, ha ocurrido el caso de que 2 o 3 editoriales desde que existimos nos han preguntado cómo redactar un contrato, qué sería un contrato correcto desde el punto de vista de un traductor. Y la otra cosa, digamos, y no quiero cargar las tintas sobre el club, pero viene mucha gente joven a quien en los lugares donde se formaron no le hicieron conscientes de cuáles son sus derechos y qué es lo que legalmente les corresponde. Me parece que en la medida que cada uno de nosotros, y un poco el club existe para eso, no solamente para la parte técnica, intelectual o literaria propiamente dicha, hagamos correr la bola y le digamos al de al lado, mira que esto es así y demás, pues digamos, el negocio acá es justamente que estemos todos separados y que cada cual nuevamente cuide su quintita, tenga su trabajito, sobreviva otro mesecito más, ganando una miseria, etcétera, etcétera. Yo creo que si en un determinado momento todo este cúmulo de informaciones que hacen al funcionamiento de la profesión, a la parte práctica del funcionamiento de la profesión, tiene un estado público mayor, y creo que ya, por ejemplo, la prensa, no sé si ustedes vieron, pero con alguna frecuencia se están reflejando notas a propósito del estado de la traducción. Digamos, la traducción se está volviendo, entre comillas, trendy, entonces hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. No, el sábado pasado yo estuve en una reunión donde había una cantidad de 12 traductoras profesionales en una charla, y después de la charla nos quedamos así comentando algunas cosas, y porque mi comentario fue que yo no vivo de la traducción, sino que vivo de la docencia. Bueno, estas 12 personas con las que estuve hablando hacen exactamente lo mismo. O sea, son mujeres, no les pagan acá en la Argentina menos que a los hombres, ni mucho menos, pero no pueden vivir con la traducción literaria, ¿sí? O sea que la situación es que tienen otro laburo para poder sobrevivir. Y en realidad lo que hacen, aún siendo profesionales, es tomar la traducción literaria como un plus. Bueno, no sé, este mes me compro un par de zapatos, qué sé yo, para lo que te alcance, pero no como medio de vida. Y es gente profesional, gente que ya está recibida, muchas de ellas con algunos años de experiencia. No muy mayores, pero promedio 35 años. O sea, ya están laburando. Pero evidentemente no creo que pase, no es una cuestión de género. La mujer hoy que quiere sobrevivir con la traducción está en la misma situación que el hombre que quiere sobrevivir. En general, con la persona que quiere sobrevivir desde el ámbito cultural.
sea cual fuere el métier donde esté especializado. Hay un tema con la cultura acá, que la cultura no es negocio, no es solo la traducción, es en términos generales. Yo estoy trabajando en la UBA, los sueldos, ¿sí? O sea, es así. Es una cuestión del campo cultural. La traducción para mí entra dentro del campo cultural. Se paga muy mal todo lo que tenga que ver con pensamiento, con cultura, creo que por cuestiones políticas, además. Pero bueno, eso es otro tema. Y vos querías volver a decir algo. Que lo vinculo tal vez con el hecho de la invisibilidad de del traductor, ¿no? Algo invisible es algo que no requiere remuneración, entonces sería tal vez directamente proporcional la invisibilidad con lo que se pague por ella. Lo que pasa que, bueno, justamente tiene que ver con el estatus mismo de la cuestión del traductor, o sea, entre paréntesis, ¿qué es un traductor? ¿Una persona que vierte de una lengua a la otra o una persona que escribe en otra lengua lo que ya está escrito en una lengua previa? De acuerdo al lugar donde vos te parás respecto de cada una de esas cosas, mejor podés defender este tipo de cuestiones. No se trata de una cuestión de polemizar o no polemizar respecto de las distintas especies de traductores que existen, pero por ejemplo, yo he notado que los traductores que aparte de ser traductores son escritores, a la hora de discutir las cuestiones de plata, se animan bastante más que los traductores que simplemente son traductores y que finalmente terminan comportándose como jornaleros. Y cuando digo esto, lo digo con mucho respeto por los otros traductores, pero también señalando que algunas personas que son muy famosas dentro del mundo de la traducción, a la hora de bajarse los lienzos se los bajan como cualquier otro. El prestigio está probablemente en que te ofrecen mejores títulos, obras más prestigiosas o cosas en las cuales vos podés de alguna manera encontrar alguna satisfacción personal o lucir tu vanidad de alguna otra forma. Qué sé yo, no sé, no todos los diálogos platónicos tienen la misma importancia. Supongo que si traducís La República te lucís más que traduciendo el Lión, por ejemplo, para decir cualquier cosa. La República, el Lión. Entiendo. Buenos traductores va a haber mediocres en cualquier ámbito. Profesionales, buenos y malos. Yo lo que estoy diciendo acá, estoy hablando de la cuestión de la defensa, simplemente porque vos estás acostumbrado a que en el momento en que vas a discutir con un editor cuánto te van a pagar o cuánto te va a corresponder o qué sé yo, esa práctica ya la tenés y te da menos vergüenza y te da menos miedo que te quiten o no te quiten la traducción, porque finalmente, digamos, te llaman como traductor para aparte tener un valor agregado, si se quiere, pero me da la sensación de que existe esta otra cuestión. Por otro lado, no todo lo que se traduce tiene exactamente el mismo tipo de, ya no hablo de la destreza o no lingüística que tengas que tener. Evidentemente un traductor que traduzca filosofía o que traduzca algún tipo de saber, siempre teniéndonos a las ciencias humanas para manejarnos dentro de lo estrictamente literario, para decirlo de alguna forma. Saber específico que necesite una codificación y todo lo demás, tiene un montón de valores agregados respecto de un traductor que simplemente pueda escribir bien en una lengua y a su vez conocer, ¿cómo se llama?, bien la lengua original. ¿Cuántos años tuviste que estudiar filosofía para traducir Hegel o para traducir Heidegger, por ejemplo? No es que lo traducís solamente porque sabes alemán. Entonces, frente a todo este tipo de cuestiones hay muy distintos niveles y demás. Nosotros somos muy torpes y no solamente muy torpes, y acá por eso decía que no es una cuestión de condición estrictamente femenina, somos muy torpes y muy salames a la hora de poner en valor este tipo de cosas. Pero vos, este tipo de cosas, encontrás que si el trabajo es eficiente, se ponen en valor solas, porque vos no vas a comprar un cuarto propio de Seix Barral, vos vas a comprar el cuarto propio de Borges, si podés. Quiero decir, si podés, si está disponible. Y con esto vale exactamente para un montón de otras cosas más. Vos no vas a comprar cualquier obra traducida por cualquiera, sino traducida por aquellos que de alguna manera hayan logrado algún nivel de excelencia en la lengua. Qué sé yo, no sé, la Divina Comedia durante mucho tiempo fue patrimonio de Crespo. Ahora hay otras versiones, qué sé yo, está la de Aulicino, hay un montón de otras alternativas. Pero digamos,
Eso es distinto que comprar, no sé, para decirlo de manera muy torpe, la Divina Comedia de Hispamérica. No es que compras la Divina Comedia de Hispamérica, compras la Divina Comedia de tal o cual traductor. Okay. Eso en un lugar donde, en una sociedad o en una cultura donde el traductor tiene el peso que tiene que tener. Pero vale lo mismo para los escritores. Estaba leyendo justamente, perdón que haya tomado la palabra, pero estaba leyendo, por ejemplo, ayer un artículo de esta mujer, Edith Grossman, donde decía que Philip Roth estaba muy contento de que existiera la traducción, porque en un país como Estados Unidos, con 300 millones de habitantes, él se había resignado a que sus novelas las leyeran las mismas 4.000 personas siempre. Entonces, gracias a la traducción, lo pueden leer en otros países también y puede aumentar el número de lectores. Bueno, esos son destacados y alegran el alma. Está bien, pero lo que te quiero decir al mismo tiempo, pensá, en un país de 300 millones hay 4.000 que lo van a leer. Sí, sí. Y esto se puede corroborar en otro tipo de cosas. Yo ya di el ejemplo. Allen Ginsberg no es el mejor poeta norteamericano, pero sí fue el más popular. Hace 15 años se publicaron sus poemas completos. Todavía no se agotó la edición de 10.000 ejemplares. Ahí... No, yo quería hacer una pequeña apostilla a lo que habías dicho vos y Silvia. Y también, no sé tu nombre. Jessica. Empiezo por decir, a mí me parece que en Argentina se valoró muchísimo al traductor, el nombre del traductor, la firma del traductor, quizás por pequeños círculos. Pero yo recuerdo haber, digamos, sentido... no sé, más interés por un libro si está traducido por Murena o por otro, no sé. Pero supongo que quizás es un pequeño círculo. Lo que me parece que no es tanto que un escritor pueda después renegociar mejor sus derechos, sino que depende también de la inserción, lo que yo llamaría la industria cultural. Es decir, porque uno puede trabajar en muchos aspectos en la industria cultural, digamos, entonces en la medida que trabaja en más aspectos tiene más fuerza, más renombre, más experiencia, más... Pero yo creo que, vuelvo a insistir, en que en este momento en la Argentina se dan unas condiciones que no existían años atrás, ni siquiera en la época de esplendor de la traducción argentina, donde no le pagaban nada a nadie, hay que decir la verdad. Es decir, la gran parte de las traducciones de los 60 y 70, yo dudo mucho que los traductores han cobrado algo. En el caso, por ejemplo, de que hay cierto testimonio, es decir, Borges, Bioy y Silvino Campo, por traducir la antología de la literatura fantástica, que es un libro definitivo en la literatura argentina y, en mi opinión, una obra perfecta, cobraron 1.000 pesos de la época.